eso te glorificaré. Él es santo de mi adoración. Busqué Jehová y él me oyó. Bendito sea el nombre de Dios. Él es digno de mi adoración. Jehová es mi fortaleza y escudo. Él es mi roca y castillo. Él es santo. Él es digno. Lámpara es tu palabra y lumbrera mi camino. Bendiciones, hermanos. Una vez más estamos aquí desde la Iglesia Monte de Sion de Martorell para toda esta preciosa iglesia, para toda esta audiencia que nos sigue cada día, cada semana. Les saludamos en el nombre de Jesucristo. Aquí, hermanos, una vez más, estamos aquí comenzando este programa. Tuvimos un pequeño una interrupción con el anterior, pero vamos a aprovechar bien el tiempo y vamos a seguir porque estaba siendo de muchísima bendición. En el, digamos, como que en el programa anterior, en el que estábamos avanzando, estábamos haciendo una mención especial del apóstol José Ignacio Fuentes, que esta semana ha partido con el Señor. Para aquellos que no han conocido quién era el apóstol, pues es una persona que fue un pionero en la obra del nombre allí en Chile, que realmente impactó toda esta nación, por qué no decirlo, también Suramérica. Y hoy con nosotros nos acompaña un gran hombre de Dios como es el pastor Saúl David. Dios me le bendiga, pastor. Muy siervo de Dios, bendiciones. Para mí un honor, digamos, una vez más el poder estar junto a ustedes. Que Dios, ¿no es cierto?, les bendiga en este ministerio y esperando que Dios, ¿no es cierto?, siga obrando en favor de ustedes. Amén. Hermanos, queremos pedirle al pastor Saúl David que una vez más vamos a hacer una oración para dejar grabado este programa para toda la audiencia del Ministerio del Pan Nuestro de cada día, para todos nuestros amigos, amigas que se conectan, pastores, una oración para que el Señor consuele, o el Señor conforte a toda la familia del apóstol José Ignacio Fuentes y también a la obra de Dios en Chile, pues ha partido uno de esos guerreros de la fe, uno de esos hombres valientes del ejército de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, por favor, regálenos una oración por el Amén. Señor Jesús, en esta hora, ante su divina presencia, nos encontramos para agradecerle a usted por este momento, por este instante, el cual tan solo usted nos concede y nos da, de poder, mi Dios, presentarnos delante de usted. Señor Jesús, sé que usted está atestiguando este momento. Si bien es cierto, estamos quizás a través de este medio comunicándonos, pero usted sabemos, mi Dios, que sabe todas las cosas y ve todas las cosas. Mi Dios, en este momento queremos rogar por la familia, no por nuestro apóstol, mi Dios, el cual ha partido ya a su presencia. Sabemos que él ya ha peleado la buena batalla, ha acabado su carrera, y en estos momentos, mi Dios, está aguardando esa corona que usted, mi Dios, también tiene reservada para todos aquellos que han vencido, que ya están descansando en este momento, mi Dios, de sus obras. Él comenzó, mi Dios, esta obra ya hace muchas décadas atrás. Y sé que usted, mi Dios, estuvo allí apoyándole, estuvo, mi Dios, en su ministerio, abriendo nuevos lugares, mi Dios, aleluya, derramando de su Espíritu Santo, mi Dios, convertidos en las aguas, bautizándose en el maravilloso nombre del Señor Jesucristo. Pero no tan solo hubo, mi Dios, predicación del Evangelio, extensión de él, sino también usted se glorificó a través de sanidades, milagros, Señor Jesucristo. En esta hora, mi Dios, ruego por la familia para que usted sea obrando y poniendo ese consuelo. Usted un día, mi Dios, lo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy no como el mundo la da. Creemos, mi Dios, que tan solo usted es nuestro consolador. Quizás nosotros los seres humanos podamos brindar palabras, mi Dios, aleluya, de consuelo, o tratar
de llegar con una palabra de consuelo, pero hay heridas, mi Dios, en el alma, que tan solo usted es quien puede llegar ahí y puede curar. No son nuestras palabras, sino que es su palabra, la cual, mi Dios, aleluya, es quien puede obrar su espíritu, mi Dios, tocando lo más interior de nuestras fibras. En esta hora, mi Dios, ruego, mi Dios, aleluya, una bendición especial y lo hago a través de su santo nombre, Jesús. Amén. Amén, gloria al Señor. Gracias, pastor. Eh, bueno, como tuvimos una interrupción, no queremos tomar mucho más tiempo, pero sí queremos ir precisamente a la palabra de Dios. Que Dios bendiga grandemente, pastor, su vida, su ministerio, su familia, la iglesia y la obra de en Chile. Así que, pastor, por favor, predíquenos la palabra en el nombre de Jesús. Amén. En el día de hoy vamos a tomar la palabra de nuestro Dios allá en el libro de Esdras, en el capítulo 2, verso 70, y nos dice así la palabra del Señor Jesucristo. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Aquí la escritura que hemos tomado nos describe, ¿no es cierto?, varias categorías de ministros que estaban, ¿no es cierto?, en el templo, principalmente los sacerdotes, los levitas, los cantores, los porteros, y nos menciona aquí que estaban los sirvientes del templo. En el día de hoy quiero enfocarme, ¿no es cierto?, para predicarles quiénes eran precisamente estos sirvientes del templo. Pero antes de ir, ¿no es cierto?, a esta escritura, quisiera comentar a modo solamente de introducción que Dios en el desierto determinó que la adoración a Él fuera a través del tabernáculo, ¿no es cierto?, erigido por Moisés. Sabemos muy bien que Dios le mostró un modelo a Moisés. Este modelo fue de acuerdo, ¿no es cierto?, a lo que Dios, ¿no es cierto?, determinó. Sabemos muy bien que Moisés no le agregó, no le puso nada, ¿no es cierto?, no dijo estas cosas, ¿no es cierto?, no me gustan. Sabemos que hay dos hombres los cuales Dios determinó que iban a construir este templo, que eran Aholiab y Besaleel. Y estos hombres nos dijeron, ¿no es cierto?, el diseño que Moisés nos presentó, realmente nosotros tenemos otras ideas y le podemos aportar y podemos hacer que esta cosa quede mucho más bonita, quede mucho más espléndida, pero no, nos muestra su palabra que fue de acuerdo al modelo que Dios le mostró, y el guía exactamente es lo mismo. El evangelio que hoy día usted y yo llevamos es de acuerdo a lo que el Señor determinó, porque sabemos muy bien que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Así que mantengámonos fiel a la palabra del Señor Jesucristo. Todos los pensamientos humanos, todas nuestras ideas sobran frente a la palabra del Señor Jesucristo. Hoy día la sociedad va por un carril, pero el Evangelio de Dios va por otro. Y hoy día muchas veces el ser humano trata de adaptar, ¿no es cierto?, las costumbres sociales, llevarla a la iglesia, cuando en circunstancias, mis hermanos y hermanas, no es la sociedad quien debe influenciar, ¿no es cierto?, a la iglesia, sino que es la iglesia quien debe influenciar a la sociedad. Así que vayamos, ¿no es cierto?, para hacer un pequeño repaso. Gilgal fue a las puertas de la tierra prometida, fue el primer lugar donde se estableció el tabernáculo, ¿no es cierto?, de reunión en Canaán. En Canaán, su primera capital fue Gilgal, ¿no es cierto?, perdón, fue Silo, y allí se estableció, ¿no es cierto?, el centro de adoración. Sabemos, ¿no es cierto?, que en ese lugar los filisteos tomaron el arca, destruyeron Silo, la arrasaron, ¿cierto? Luego el arca fue, ya sabemos muy bien, conocemos la historia, que los filisteos fueron, ¿no es cierto?, afligidos, la ira de Dios fue sobre ellos y ellos devolvieron el arca una vez más a Israel. Moisés, perdón, el tabernáculo de Moisés fue trasladado a un lugar llamado Nob, que está a unos 3 kilómetros de Jerusalén. En ese lugar sabemos que en la época de Saúl, cuando David huía de Saúl, se refugió en aquel lugar y nos muestra su palabra
que Saúl mandó a matar a todos los sacerdotes de Nob. Aquí, ¿no es cierto?, demuestra lo ruin y vil que ya estaba Saúl en ese minuto. La gracia de Dios ya no era con él. El Espíritu de Dios le había abandonado. Tuvo un buen comienzo, pero su final fue lamentable y fue triste. Mis hermanos, precisamente las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza fueron escritas. Y ojalá que esta no sea precisamente nuestro caso, que tengamos un buen comienzo, pero terminemos mal, que, ¿no es cierto?, nos desengañemos y terminemos, ¿no es cierto?, finalmente abandonando esta carrera. Sabemos muy bien que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Cuando David se transformó en rey, nos muestra su palabra que él dejó el tabernáculo de David en Gabaón, porque hasta ese lugar había sido llevado después de la muerte de los sacerdotes de Nob, y puso allí un sacerdote llamado Sadoc. Y él levantó otro tabernáculo, un tabernáculo donde estaba, ¿no es cierto? Y sabemos muy bien que trasladó el arca a Jerusalén y levantó en un tabernáculo y puso allí un sacerdote llamado Abiatar. En Gabaón se celebraban todas las ceremonias concernientes al tabernáculo de David. Pero en Sión, ese tabernáculo que había levantado David era un lugar de adoración, un lugar de cánticos, de alabanzas, razón por la cual Dios añora y nos muestra su palabra en una de las profecías, dice claramente que él va a restaurar el tabernáculo de David. No habla de restaurar el tabernáculo de Moisés, no, el tabernáculo de David, porque allí se adora con pasión, allí se adora con el corazón, y es eso lo que Dios anda hoy día buscando, verdaderos adoradores que le adoren a él en espíritu y en verdad. Esa pasión que ponía David ¿no es cierto?, en buscar al Señor, es lo que Dios precisamente hoy día él también está buscando. Josué comienza el periodo de conquista en Canaán y había allí un pueblo llamado los Gabaonitas que escucharon todo lo que el pueblo de Dios había hecho, o lo que Dios, ¿no es cierto?, también había hecho por ellos. Había abierto el Mar Rojo, los había sustentado en el desierto, había abierto el Jordán, había derribado los muros de Jericó y no hubo ejército que se resistiera, ¿no es cierto?, ante el ejército de Israel. Por lo tanto, ellos dijeron, nuestro destino va a ser la muerte, va a ser la espada. Algo tenemos que hacer para poder librar nuestras vidas. Y su palabra nos dice claramente que ellos usaron la astucia y engañaron a los israelitas porque ellos no consultaron al Señor. Pero los hebreos, dice su palabra, que los transformaron, ¿no es cierto? Le asignaron una tarea que fue ser recogedores de leña y secadores de agua para la asamblea y para el altar de Jehová. La pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo lograron ellos engañar al pueblo de Dios? Engañar precisamente a los hijos de Dios. Su palabra nos muestra claramente que ellos se fingieron embajadores de lejanas tierras. Es decir, que ellos venían de muy lejos y para ello ocultaron su apariencia. Es decir, tomaron sacos viejos, ¿no es cierto?, sobre sus asnos, cueros viejos de vino, rotos y remendados, dando a entender que venían de muy lejos, zapatos viejos y recocidos en sus pies. También traían vestidos viejos, ¿no es cierto?, sobre ellos. El pan que traían, ¿no es cierto?, para el camino ya estaba seco y mohoso. Es decir, de esta forma lograron engañar al pueblo de Dios. Pero quiero decirle en esta hora, mis hermanos, que al mirar esta situación, este cuadro, no es muy distinto de nuestra condición de antes de conocer al Señor. Nosotros no engañamos al Señor, pues nuestra condición era miserable
antes de encontrarnos con Él. Porque así nos muestra el apóstol Pablo, dice que lo necio, lo débil, lo vil, lo que no es, eso escogió Dios. Es más, nuestra condición no tan solo era de pobreza extrema, sino también de enfermedad. Isaías sí lo expresa cuando nos dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Mis hermanos y hermanas, nosotros no vinimos al Señor, no andábamos preguntando por Él, sino que fue Jesús quien nos vio y tuvo condición de nuestra miserable condición, donde no valíamos nada. Nuestros nombres, mis hermanos, no eran de renombre en esta sociedad. No fue por nuestro apellido que Dios nos llamó, ni por nuestra posición social que Él nos consideró, sino que lo que no era, eso Dios vio, ¿no es cierto?, para que la excelencia, para que Dios se glorificara en nosotros. En el tabernáculo de reunión, los levitas tenían una función que era ser los ayudantes o siervos de los sacerdotes. Pero cuando los gabaonitas fueron, ¿no es cierto?, insertados dentro del pueblo de Israel, nos muestra su palabra que ahora ellos se transforman en los sirvientes o esclavos de los levitas. Ahora ellos serían los leñadores y aguateros del tabernáculo y recibirían el nombre de netineos. Recuerde esta palabra, netineos. En la Biblia no aparece, pero sí, mis hermanos, estos, ¿no es cierto?, hombres, estos ayudantes, ¿no es cierto?, serían ahora los que tendrían la función de llevar la leña para el altar, el agua, mis hermanos, para el tabernáculo. Veamos un poco esta función. Los leñadores, el altar de bronce requería fuego continuo, ¿no es cierto?, requería, ¿no es cierto?, que la combustión, la leña, estuviese ahí a mano continuamente, porque Dios así lo había determinado cuando les ordena, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Pero para poner leña, ¿no es cierto?, cada mañana, alguien tendría que tomarse el trabajo de recolectarla, cortarla, ¿no es cierto?, y subirla hasta el monte Gabaón, donde estaba el tabernáculo. Y este precisamente era el servicio que prestaban estos gabaonitas. En otras palabras, ellos tendrían que proveer el combustible, ¿no es cierto?, para el altar, para que las ofrendas que allí eran ofrecidas, ¿no es cierto?, fueran consumidas por el fuego. Recordemos un ejemplo. Isaías, cuando Dios se le manifiesta y muestra su gloria, nos muestra su palabra, que Isaías dice que cayó como muerto, y él consideró que sus labios eran inmundos porque habitaba en medio de un pueblo que era inmundo. Pero nos muestra su palabra lo siguiente, que un ser, ¿no es cierto?, angelical, toma brasas del altar, ¿no es cierto?, y lo pone sobre sus labios, y fueron, ¿no es cierto?, estos limpios. Vivimos en medio, mis hermanos, de un mundo lleno de suciedad, y Dios ha tomado de su altar brasas encendidas, las cuales está usando Él para limpiar el pecado de muchos. Cuando el hombre es lleno del poder del Espíritu Santo, invoca, ¿no es cierto?, el nombre de Jesús sobre aquel, ¿no es cierto?, que se ha arrepentido de sus pecados, invoca su nombre en las aguas bautismales, este hombre recibe perdón de pecados. Cuando este hombre consagrado, lleno del poder de Dios,
invoca el nombre de Jesús sobre los demonios, estos tienen que salir fuera. Cuando este hombre lleno del poder del Espíritu Santo, lleno de la unción de Dios, invoca el nombre de Jesús, los enfermos reciben sanidad. Tenemos, mis hermanos, precisamente esa confianza y esa seguridad que Dios hoy día ha investido hombres, aleluya, llama, cita la más, llenos de autoridad, llenos, aleluya, de esa unción gloriosa. Pero el hombre, aleluya, te llama, cítala. Tiene que disponerse en las manos, aleluya, de nuestro Dios. Dios hoy día está obrando. Dios hoy día, mis hermanos, está la masita la más, buscando hombres que carguen la leña, que cada mañana, mis hermanos, mantengan el fuego encendido sobre sus altares, porque es nuestra responsabilidad mantener el fuego en el altar. No debe apagarse las 24 horas del día, porque Dios un día hizo llover fuego del cielo, así como en el día de Pentecostés, y encendió nuestro altar. Y hoy día nos da masítala. Dios nos dice claramente, tú tienes que mantener el fuego encendido. Somos hoy día, mis hermanos, los leñadores. Aleluya, que mantenemos el fuego encendido. Pero también, mis hermanos, cuando los sacerdotes eran consagrados por primera vez, los lavaban por completo con agua. Pero después cuando oficiaban en el altar, oficiaban en el tabernáculo, solamente ellos tenían la responsabilidad de lavarse las manos y los pies para entrar, ¿no es cierto?, a ofrecer sacrificio, para, ¿no es cierto?, ofrecer las ofrendas al Señor. El agua tenía que estar disponible para los sacerdotes, para que ellos pudiesen, ¿no es cierto?, realizar todas las tareas que Dios les había demandado a través de estas ceremonias rituales. Pero alguien tenía que transportar el agua hasta el alto del monte, donde estaba el tabernáculo, y este servicio lo prestaban los gabaonitas. Eran los leñadores y eran los aguateros. En este culto del tabernáculo, el agua es símbolo de purificación, porque ciertas partes del animal debían lavarse con agua durante este servicio. Así nos revela su palabra. Dios lo había ordenado, y lavará con agua los intestinos y las piernas. Mis hermanos, cuando usted y yo traemos nuestra ofrenda al altar, nuestro sumo sacerdote llamado Jesucristo, Él tiene agua abundante para lavar, mis hermanos, nuestro sacrificio, lavar nuestro corazón, nuestro espíritu, ¿no es cierto? Tus pensamientos, todo. Porque dice claramente su palabra que en el último y gran día de la fiesta, Él se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Mis hermanos, tenemos esa seguridad. Mi Dios, aleluya, esta agua purifica, mis hermanos, todo nuestro interior, nuestros pensamientos, nuestro corazón, todo, mis hermanos, aleluya, esta agua lo lava. Volvamos, mis hermanos, al transporte del agua hacia el tabernáculo. Existen, mis hermanos, varios tipos de agua que nos muestra la palabra de Dios. Nos habla la Escritura del agua de aflicción. En 1 Reyes 22-27 dice su palabra esto: echar a este en la cárcel y mantenerle con pan de angustia y agua de aflicción. Si este aguatero, mis hermanos, se le enfermaba a un ser querido de gravedad, el agua que él transportaba hacia el tabernáculo, obviamente, al subir, ¿no es cierto?, ese monte, iba a ser un agua de aflicción, porque había algo que lo estaba martirizando, lo estaba atormentando. Y es lo que muchas veces nos sucede, porque somos seres humanos, nos dolemos. Pero te quiero decir, hermano y hermana, si tú tienes agua de aflicción,
Yo conozco a uno llamado Jesucristo, el cual su primer milagro fue transformar el agua en vino. Transformó, mis hermanos, la naturaleza. Él cambia toda la realidad. Es decir, Él transforma el llanto en alegría y la tristeza la transforma en gozo. Eso hace mi Señor. Si alguien viene con tristeza, con alegría, con angustia delante de Él, mis hermanos, aleluya, Dios es capaz de transformarlo. Yo recuerdo, y permítame un pensamiento más, recuerdo a un siervo de Dios que era copero del rey. Y este hombre nos muestra su palabra que cuando se presenta delante de él, le pregunta al rey, ¿por qué está triste? Si nunca antes había estado así. Porque el ser copero era la más alta investidura o el más grande honor que un hombre pudiese tener, porque estaba delante del rey. Asimismo también, mis hermanos, también hoy día usted y yo estamos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y mi Jesús me puede preguntar, ¿por qué estás triste? Aleluya, si estoy prestándole el servicio a la masita, la más, al gran Rey, aleluya, al soberano, al que, aleluya, tiene toda la preeminencia, al soberano de todas las cosas. Yo no puedo presentarme de él, aleluya, triste, amargado, cabizbajo, aleluya, porque él ha puesto algo glorioso en mi vida, él ha puesto su Santo Espíritu. Y con él, mis hermanos, somos más que victoriosos. Pero también estaba, mis hermanos, el agua de peligro. Según Samuel nos dice esto, envió, dice, de lo alto y me tomó y me sacó de las muchas aguas. Si este aguatero, mis hermanos, si uno de sus hijos a lo mejor se metía en algo peligroso, en alguna circunstancia negativa que algún familiar o alguien, ¿no es cierto?, se pudiese estar viviendo, entonces el agua que cargaba era de temor. Este hombre que transportaba el agua no lo iba a hacer, mis hermanos, tranquilo. No iba a tener paz en su corazón al llevar, aunque fuera el agua, hacia el tabernáculo. Pero algo, mis hermanos, aquejaba, ¿no es cierto?, su vida. También en esta hora, toda esta humanidad está transportando agua de peligro. No hay nadie que pueda decir, yo, ¿no es cierto?, no lo estoy haciendo, porque nadie en este instante es inmune a esta pandemia. No hay nadie que pueda decir, ¿no es cierto?, yo, no, a mí no me va a llegar, a mí no me va a tocar. Quizás a través de la vacuna, ¿no es cierto?, podamos mitigar, pero nadie es inmune en estos momentos. Por lo tanto, transportamos agua de peligro. Se vive en estos momentos atemorizado por algo que, ¿no es cierto?, nos ha sobrevenido. Pero quiero decirte en esta hora y decirte con este mensaje lo siguiente: entrégale esta agua al sumo sacerdote llamado Jesucristo y él va a transformar en paz y confianza. ¿Sabe por qué David así lo expresa? Junto, dice, a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Sí, el buen pastor llamado Jesucristo. Aleluya, él me saca del agua de peligro y me lleva a aguas de quietud, de tranquilidad, de paz. Tan solo él, mis hermanos, es quien es capaz de poder transformar, aleluya, nuestra realidad. Mis hermanos, después del exilio, en los días de Nehemías, dice su palabra que trabajaron con los sacerdotes, ¿no es cierto?, para reparar los muros, ¿no es cierto?, de Jerusalén, cerca del templo. Y también, ¿no es cierto?, ellos ayudaron a reconstruir el templo. Y en el libro de Esdras nos relata, ¿no es cierto?, que la escritura que hemos tomado, 3 categorías de ministros que habían en el templo. Y ahora vamos, ¿no es cierto?, a lo que hemos tomado. Estaban los sacerdotes, estaban los levitas
y estaban los netineos o sirvientes del templo. Pero esta categoría Dios no la determinó. Esta categoría Dios en ninguna parte se lo dijo a Moisés que debían estar, pero fueron insertos en el templo. Ya dijimos, el origen son los gabaonitas. Pero en esta época de Esdras, nadie los llamaba gabaonitas, pues habían perdido todo vínculo, ¿no es cierto?, con su antigua nacionalidad y se habían confundido con otros prisioneros, porque también prisioneros de guerra también fueron mis hermanos obligados, ¿no es cierto?, a cumplir esta función. Es decir, tanto los gabaonitas como prisioneros de guerra, ahora todos ellos conforman una sola clase, que son los netineos, los sirvientes del templo. Realizaban tareas como limpiar el templo, llevar el agua, la madera al altar y por último limpiar los utensilios que se realizaban, que se ocupaban, ¿no es cierto?, en las ceremonias de sacrificios. Estaban tan comprometidos, mis hermanos, en sus tareas en el templo, que ellos toman para sí uno de los salmos que dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Era tanto el compromiso que ahora ellos tienen con el templo. Ellos no pertenecían al linaje de Israel. Ellos no pertenecían a la tribu de Leví. Ellos, mis hermanos, aleluya, eran alesatalama, extranjeros y advenedizos. ¿Qué es, mis hermanos? Precisamente nuestra salama. Esta era nuestra condición, mis hermanos, antes de conocer al Señor. Había una pared, había un muro, mis hermanos, aleluya, porque para Israel eran los pactos, las promesas, era el llamamiento, la ley, todo le pertenecía a Israel. Pero usted y yo no teníamos, aleluya, derecho absolutamente a nada. Pero por misericordia, Él derribó, aleluya, en la cruz del Calvario, la pared intermedia de separación. Aleluya, y ahora usted y yo tenemos acceso. Ahora usted y yo somos los netineos. Aleluya, que servimos, aleluya. Podemos entrar libremente, aleluya, al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. No teníamos derecho, no teníamos ninguna oportunidad. Ser gabaonita es ser un engañador, pero ser netineo es un adorador. Aleluya, es un sirviente. Aleluya, aunque sea para estar ahí. Aleluya. Cuán grande privilegio Dios nos ha brindado, que usted y yo no pertenecíamos al pueblo de Dios. Los que en otro tiempo, ¿no es cierto?, no habíamos alcanzado misericordia, pero que ahora hemos alcanzado misericordia. Y permítame terminar con este último pensamiento. Jerusalén se encontraba completamente convulsionada a raíz de la fiesta de la Pascua. Y sus discípulos le dijeron, ¿no es cierto?, al Señor: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena? En esos días, cuando se celebraba la Pascua, se estima, los historiadores así lo dicen, que aproximadamente 2 millones de judíos viajaban a Jerusalén para celebrar la Pascua. La ciudad estaba completamente, mis hermanos, convulsionada. Los judíos de todas partes del mundo, de la diáspora, viajaban a Jerusalén, ¿no es cierto?, para celebrarla allí. Y el Señor dice su palabra que envió a 2 discípulos y a preparar la Pascua. Pero le dice lo siguiente el Señor: cuando ustedes entren a la ciudad, le va a salir al encuentro un hombre que lleva sobre sí un cántaro con agua. Cuando entren a la ciudad, fíjense, pongan atención.
porque va a haber un hombre que va a cargar sobre sí un cántaro con agua. A él lo siguen y van a entrar en la casa donde él, ¿no es cierto?, entre. Veamos un momento este cuadro. El hombre con el cántaro con agua era una señal inequívoca, porque quiero decirle, mis hermanos y hermanas, que en esa época, por costumbre, los hombres no cargaban cántaros con agua. Era una tarea de las mujeres que lo hacían muy temprano o al atardecer. Por esa razón, ¿no es cierto?, cuando la mujer, ¿no es cierto?, samaritana, Jesús la encuentra a mediodía, esta mujer por su condición, ella va a mediodía sabiendo que las doncellas no estaban a esa hora, iba a estar sola para evitar, ¿no es cierto?, las críticas o las burlas. No, aleluya. Por eso, solamente la mujer en aquellos días era quien cargaba el agua. Pero la escritura dice claramente que habría un hombre que cargaría sobre sí un cántaro. La morada donde este hombre entraría tendría, ¿no es cierto?, un señor, el señor de la casa, y allí ellos prepararían la cena. Este hombre con el cántaro con agua prestaba un servicio al señor de la casa. Él era un aguatero y al parecer no se avergonzaba de serlo, porque él transitaba por la ciudad como si nada. Vuelvo a insistir, de acuerdo a la costumbre, no era normal, pero este hombre no se avergonzaba de prestar este servicio a su señor, de ser el aguatero. Pero quiero decirles, mis hermanos, aleluya, ¿a dónde voy con todo esto? Cuando el Señor va, ¿no es cierto?, a cenar en esa tarde o ese día, dice su palabra, y esta escritura me gusta y la encuentro gloriosa. Jesús se paró de la mesa, se despojó de su manto, tomó una toalla y se la ciñó, y dice su palabra lo siguiente: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlo con la toalla. Aquel de quien escribió Juan dice que en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Jesús era el alfa y la omega. Él es el principio y es el fin. De hecho, sus discípulos un día se preguntaron y dijeron: ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Ese es el que está lavando los pies de sus discípulos. El Dios, el Emmanuel, el Dios con nosotros, se ha rebajado tanto a la condición de siervo que le está lavando los pies a sus discípulos. Pero el agua que Jesús tomó en esa tarde, alguien la puso allí, alguien la transportó, y no fue el señor de la casa, fue precisamente este hombre, aleluya, quien cargaba el cántaro con agua, quien la acarreaba, y Jesús tomó de esa agua. No sabemos, mis hermanos, el nombre de este hombre. Lo que importa aquí es que este hombre transportó el agua. Su nombre no figura en ninguna parte, solo era un servidor. La escritura dice esto: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego dice profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan. Y fíjese lo siguiente, y dentro de toda esta categoría dice los que ayudan. Son los últimos, no son los primeros, no son los que su nombre, mis hermanos, figuran, no están, mis hermanos, dentro de los ministerios, dentro de los 5 ministerios. Están los que ayudan, los ignorados, los que nadie, mis hermanos, hacen quizás trabajo en lo secreto, los que quizás están en el templo, aleluya, siendo los porteros, los que están dando la bienvenida a alguien, mis hermanos, los que están llevando una palabra de aliento. Viene el momento, viene el día en que habrá una celebración celestial
Y allí habrán 24 ancianos, los cuales arrojarán sus coronas delante de aquel que está sentado en el trono. Habrán miles de salvados rodeando ese trono. Sé que a lo mejor yo no voy a estar en primera fila, estarán los que tienen que estar allí, porque eso no es lo relevante. Pero sí lo importante aquí es que yo voy a estar allí, aunque me la masita la más. Seamos quizás los últimos. Lo importante, mis hermanos, no es ser los primeros, sino que simplemente, mis hermanos, servir a Dios con limpia conciencia. Aleluya, sabiendo que todo trabajo en el Señor no es en vano, que Él viene pronto y su corona, su recompensa, mis hermanos, con Él. Para estar allí yo debo tener un espíritu, mis hermanos, de servicio. Eso es lo que Dios hoy día quiere. Hombres y mujeres que se dispongan en sus manos para hacer su obra. Para mis hermanos, aleluya, decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. Eso es lo que Dios está pidiendo hoy día. Hombres y mujeres que se dispongan a hacer el servicio de Dios. Pero que yo no voy a ser famoso, yo no voy a estar en primera fila. No importa eso, mis hermanos. Aleluya, uno es el que siembra, otro es el que riega. Pero Dios es el que da el crecimiento. Toda la gloria, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. Él se lleva todo el crédito. Simplemente, mis hermanos, somos jornaleros. Aleluya, dispuestos a hacer la obra que Dios nos ha encomendado. Estamos viviendo días difíciles, días peligrosos, pero Dios todavía sigue llamando obreros a su viña, obreros a su mies. La mies es grande. Mis hermanos, los obreros son pocos. Si somos útiles, que el Señor, ¿no es cierto?, que Él los considere. Y es eso lo que estamos haciendo en esta hora, aportando un pequeño, ¿no es cierto?, grano de arena, quizás, servir al Señor, servir a su causa, porque Jesús viene pronto. Viene hoy día por su iglesia y no podemos, mis hermanos, esconder el talento. No podemos enterrarlo. Dios te ha llamado, aleluya, y con el talento que tú tienes, con lo que Dios te ha dotado, hazlo trabajar. Aleluya, trabájalo. Aleluya, porque tarde o temprano Dios te va a recompensar. Dios te va, aleluya, a bendecir. Hoy día le llama, cita la más. Dios lo que quiere, que tú tengas un espíritu de un netineo. Un espíritu, aleluya, de alguien que diga, yo nunca voy a entrar al lugar santo. Yo nunca voy a oficiar un servicio en el altar de bronce. Nunca voy a ofrecer, aleluya, voy a ofrecer incienso sobre el altar del incienso. Nunca voy a cortar el pábilo que humea. Aleluya, en el ama, cita la ma, aleluya. Alama, chata la ma. Nunca voy a hacer eso. Pero sí, Señor, me conformo con traer el agua, con traer la leña al altar. Aleluya, si tú me has llamado para eso, es eso lo que yo voy a hacer. Aleluya, pero voy a hacer un servicio para ti, Señor. Aleluya. Quizás otros tengan lugar de preeminencia, pero solamente quiero traer el agua, quiero traer la leña. Oh, mi santa. Aleluya, quiero estar en tu altar. Quiero ser considerado, Señor. Solamente ser un netineo. Oh, mi santa lama. Alisata y alama y sala. Gracias, Señor. Mis hermanos y hermanas, que el Señor Jesús le bendiga. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús, pastor. Gracias a Dios porque qué buena es su palabra en su momento, en su tiempo. Justo esta semana, pastor, había puesto yo un mensaje acerca de Levítico capítulo 6, donde dice, el fuego en el altar no se apagará. Hermanos, hemos sido llamados por Dios para
ser servidores. No nos llamó para ser servidos, sino para servir. He escuchado dos mensajes por parte del pastor Saúl David y realmente estos dos mensajes no los escuchaba a nadie más para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Los invito para que miren el programa anterior que nos hizo el pastor y van a ver un gran mensaje de no estar viendo a Jesús de lejos, sino estar cerca de Él. Y ahora nos ha dado un gran mensaje en este momento. Yo quisiera que todos los que nos estén escuchando, vamos a hacer algo como simbólico aquí en este lugar. Que tal vez ni el pastor ni yo, pero solo Dios. Si usted está viendo esta transmisión y de alguna manera a Dios ha tocado su corazón, que sé que lo ha tocado, escriba ahora mismo, ah, si usted quiere servir al Señor, escriba amén. En la red social, en el Facebook, en este directo, escriba amén. Yo quiero servirte, Señor. Y vamos a pedirle al pastor que nos regale una oración desde Chile. Nos ha traído esta palabra. Y quiero decirles, hermanos, que Dios es un Dios de esperanza. Hubo esperanza para Raab, una ramera que estaba viviendo en Jericó perdidamente. Dios dijo, cuando iba pasando el pueblo de Israel hacia la tierra prometida, los de Moab y de Amón no quisieron darle ni agua, ni pan, ni alimento al pueblo de Israel. Y por eso Dios dijo, no van a entrar en mi casa, no van a entrar en mi tabernáculo, ninguno de los descendientes. Pero aparece una mujer llamada Ruth, la moabita. Hermanos, el pastor nos acaba de dar un gran mensaje. Nosotros no éramos pueblo de Dios, pero ahora somos hijos de Dios. Por medio del bautismo, por medio del Espíritu Santo somos adoptados. Así que escriba usted amén si quiere que el Señor le use, usted quiere servir. Si no es el altar, si no es la música, pero hay otros sitios donde usted puede servir al Señor. Así que mientras que usted está escribiendo esa participación, pastor, vamos a saludar a algunas personas que nos están acompañando en este momento y vamos a pedirles, vamos a saludarlos y vamos a enviarles un gran saludo. Pastor, realmente ha sido un tremendo mensaje. Realmente nos hemos conmovido grandemente. Quisiéramos saludar a Simon, a Elena, a Ruth, Víctor, Margarita, Pablo, Janet, Beatriz, Pedro, Paula, Reina, Karen, Judith Peña, Guerra Yarita, Axel, Territorio Pentecostal, Victoria, Sofía, Ruth, Daisy, Javier, Rosario. Pastor, en el, en el anterior, en el programa que hicimos que se nos cortó, también nos está saludando desde Llovilo. Sí, así que saludamos a todos nuestros hermanos en la fe en Cristo Jesús en Chile, a la iglesia allí, a todos los hermanos. Y quisiéramos, pastor, que por favor usted nos regale una oración por todos esos servidores que están aquí para este Amén. programa, por todos esos servidores, para que usted, por medio de esa palabra que nos ha transmitido un espíritu de servicio, un espíritu la Biblia dice, yo no vine para ser servido, sino para servir. Entonces, Amén. esto es lo que más necesitamos en este momento, ser servidores de Cristo, no buscar esos primeros lugares, sino el Señor sabrá dónde nos coloque. Pastor, Amén. le agradecemos Amén. inmensamente por tremendos mensajes que el Señor le está trayendo a usted. La iglesia allí en Chile está siendo muy bendecida por su ministerio. Por favor, con ese mismo espíritu, con esa misma pasión, con ese mismo sentir, haga una oración, pastor, para todos aquellos que se han conectado, que se van a conectar, para que conecten con el espíritu de la palabra y puedan ir a la iglesia donde quiera que estén y servir al Señor. Sabemos que no estamos sirviendo al hombre, lo estamos sirviendo es hacia nuestro Dios. Así que, pastor David, por favor, regálenos la oración. Amén. Señor Jesús, en esta hora, ante su divina presencia nos encontramos para agradecerle a usted. Creemos, mi Dios, que su palabra no volverá a usted vacía, sino que hará todo lo que usted quiera y será prosperada para quien es enviada. Mi Dios, en esta hora nos ha hablado, mi Dios, respecto de este espíritu de servicio. Señor Jesús, para hacer su obra. Mi Dios, en estos momentos, aquellas almas que han escuchado este mensaje,
puedan disponerse en sus manos y decir, Señor, si no hay otro, envíame a mí. Señor Jesús, quiero hacer tu obra. Quiero, Señor, disponerme en tus manos y para que tú, Señor, me uses conforme a tu voluntad. Mi Dios, hoy día creemos que la mies es mucha. Hay almas que se están perdiendo. Hay almas, mi Dios, aleluya, que no quieren quizás, o no hay quien les predique, no hay quien les enseñe, les muestre, mi Dios, el camino. Y mi Dios, en estos momentos no podemos tener esta luz y esconderla debajo del almud, como usted nos lo dice, sino que debemos ponerla en alto. Mi Dios, aleluya, porque no nos avergonzamos de este evangelio, sino que por el contrario, nos sentimos, Señor Jesús, privilegiados de que usted nos haya considerado, que usted, mi Dios, aleluya, nos haya tomado en cuenta. Quizás algunos hoy día han dicho, ya he hecho bastante por el evangelio, que hagan otros, mi Dios, que vengan los jóvenes, que sean ellos los que estén trabajando. No, no, no. Aleluya, en este evangelio no hay jubilación. Mi Dios, aleluya, creemos que tan solo usted es quien dota al hombre de esas capacidades. Yo recuerdo a un anciano, quizás ya en la culminación de su carrera, como lo era mi Dios Moisés. Él quizás no tenía la capacidad, no tenía la suficiencia. De hecho, a sí mismo él lo reconoce. Aleluya, que él no tenía, no sabía hablar, mi Dios, y él dijo no. Y de hecho le objetó en varias ocasiones, pero usted, mi Dios, le dotó, aleluya, para liberar a Israel. Mi Dios, esto no es con espada, esto no es con ejército, esto es con su espíritu. Y hoy día, mi Dios, sabemos muy bien que usted nos ha dado y nos ha dotado de ese espíritu, porque así nos revela su palabra y usted le dice a sus discípulos, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Luego me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos ese espíritu, no podemos callar. El diablo no puede amordazar nuestros labios. Tenemos que hacer su obra, mi Dios. Prepare usted, mi Dios. Despierte, mi Dios, esos espíritus, aleluya, para hacer su obra. Ruego una bendición especial y lo hago a través de su santo nombre, Jesús. Amén. Amén, pastor. Quiero comentarle a manera de testimonio para terminar. Conocíamos a una persona, hay una familia que está viniendo aquí a la iglesia y hay una persona que ha venido dos cultos, creo, nada más, pero después de que se le dio este link de esta transmisión de su primer mensaje que usted dio, pastor, ya no se pierde ninguna de las transmisiones que está haciendo aquí en el Pan Nuestro. Así que Amén. muchísimas gracias, pastor, por haber estado con nosotros. Que mi Dios me lo bendiga ricamente. Amén. Gracias, gracias por invitarme. Los Que cultos Dios le bendiga. mañana a las 7 y el domingo a las 10 y a las 12. Dios los bendiga, hermanos. Dios los Amén. bendiga.